Realizamos en Madrid este acto de presentación de la Comisión Octubre y para nosotros esto tiene un significado especial. Como proclamaba en sus versos el poeta de la República, don Antonio Machado, Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. Madrid fue una ciudad heroica que, como la ciudad de Lenin, poco tiempo después, la capital de la Revolución Socialista de Octubre, Leningrado, se convirtió en símbolo universal de la resistencia al fascismo desde el principio hasta el final de la Guerra de España, con el enemigo a las puertas. Asimismo, quisimos celebrar esta reunión en un centro sindical cuyo nombre también nos suena a todos, Abogados de Atocha. Hace unos días conmemorábamos otro aniversario, un triste aniversario, el 40 aniversario de la matanza de Atocha. Sindicalistas y comunistas asesinados por el fascismo por defender a la clase obrera en unos tristes días de enero de 1977. En estos tiempos de revisionismo histórico, en los que algunos pretenden echar tierra sobre la heroica lucha de la izquierda y de los comunistas durante el franquismo y la transición y propalan consignas descalificadoras como izquierda domesticada, quizá fruto de la ignorancia, de la mala fe o de una perversa combinación de ambos factores, hemos de afirmar alto y claro que sentimos un inmenso orgullo y consideramos nuestro deber continuar la lucha de aquellos que, como los abogados comunistas de Atocha, lo dieron todo, hasta la vida, en esos tiempos de la transición, que no fue ningún camino de rosas, para miles de militantes que nos precedieron con admirable entrega a la causa de la libertad, la democracia y el socialismo. Así lo reconoció la clase obrera madrileña en las impresionantes honras fúnebres de sus abogados hace 40 años y así lo reconocemos nosotros ahora. Decimos esto, y lo queremos resaltar, porque consideramos muy necesario hacer un análisis justo de la situación concreta de la fase histórica llamada transición frente a esos revisionistas históricos a los que antes me refería, que más bien parece que pretenden esconder sus propias vergüenzas actuales, lanzando proclamas descerebradas y descalificando la lucha de generaciones enteras de comunistas que fueron la columna vertebral del antifranquismo y que deberían ser un ejemplo para nosotros en la actualidad y no objeto de manipulaciones interesadas. Poco después del asesinato de los abogados comunistas de Atocha ocurrió un acontecimiento muy destacado también en la transición española. Hace tiempo escribí sobre ello, perdonadme la autocita, y abro comillas. La legalización de los comunistas, que sucedió poco después del asesinato de Atocha, que fue en enero, fue en abril, 9 de abril del 77, no fue algo otorgado por un espíritu reformista o una graciosa dádiva, sino el resultado de un balance de fuerzas entre izquierda y derecha y de una recomposición de los equilibrios de poder entre las mismas clases dominantes. En los meses anteriores al 9 de abril de 1977, este país, España, asistió a una de las mayores oleadas de huelgas y manifestaciones de su historia. Es destacable, además, que buena parte de las movilizaciones huelguísticas de la clase trabajadora en los centros industriales no solo estaban motivadas por reivindicaciones salariales o estrictamente laborales o económicas, tenían también como eje la lucha por la libertad, la democracia y la amnistía. Eso fue también la transición. Esto que acabo de citar sucedía poco después de la impresionante demostración de fuerza y firmeza de los trabajadores y los comunistas de Madrid en el sepelio de los abogados de Atocha. Hay un hilo conductor entre todos estos acontecimientos que acabo de referir anteriormente: la lucha contra el fascismo y la intervención extranjera en España, la victoria sobre el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, que protagonizó la Unión Soviética, como bien decía Antonio en su intervención, la resistencia al franquismo y la lucha de los comunistas tras el cambio de régimen político. Y ese hilo conductor no es otro que la gran Revolución Socialista de Octubre, de la que conmemoramos en 2017 su centenario. Un acontecimiento histórico que, como fue el caso de la Revolución Francesa, tiempo atrás, cambió el curso de la historia de toda la humanidad
y además definió la historia del siglo XX con la consolidación del movimiento más masivo y decisivo hasta la fecha, el movimiento comunista internacional. Es muy necesario, por tanto, situar en sus justos términos de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Vivimos tiempos oscuros llenos de monstruos. Hoy es el día de Gramsci, parece, lo parafraseo otra vez, de confusión ideológica, de Gramsci de verdad, por cierto, no esa versión extraña que nos ofrecieron últimamente algunos. Tiempos de confusión ideológica, de involución política y de retroceso evidente de derechos sociales conquistados por quienes nos precedieron. A esto lo llamaron crisis desde 2007 y, sorprendentemente, a sus devastadoras consecuencias lo llamaron cambio a partir de 2011, en concreto en España. Alguien debería haber avisado en su momento que si la correlación de fuerzas es desfavorable, el cambio puede ser a peor, como así ha sido, de hecho. Desde 2011 a esta parte se han sucedido procesos electorales que han venido confirmando una y otra vez la hegemonía de una derecha que no las tenía ni mucho menos todas consigo al final de la primera legislatura y que definitivamente se ha conseguido asentar en el gobierno. Todo ello coincidió con la irrupción de la mal llamada nueva política, que podríamos resumir, para no extendernos, en movimientos de carácter interclasista o vertical, transversal se dice ahora, que no ponían en cuestión el sistema. Recordemos que no somos antisistema, etcétera, etcétera, o no somos ni de izquierdas ni de derechas, fueron los primeros lemas centrales de lo que se llamó el 15M. Y además atacaban sobre todo a la izquierda y sus organizaciones, que desde entonces se encuentran en una seria crisis organizativa y de identidad que no tiene precedentes en España. Todo ello promocionado por los medios privados de comunicación de masas, en manos del poder financiero en su inmensa mayoría, que a su vez promocionaban en los platós nuevos líderes que parecían haber surgido de la nada. Quizá algún día sabremos cómo y por qué catapultaron a estos personajes sin trayectoria conocida al estrellato político-mediático. ¿Hubo en España una primavera involutiva planificada como las mal llamadas primaveras árabes? Pregunto, no lo sé. Quizá algún día también lo sabremos a ciencia cierta, pero a los hechos nos remitimos. Las consecuencias están a la vista. La derecha en el gobierno, como antes decía, y los aparatos del Estado, retrocesos laborales y sociales constantes, desmovilización y, en la práctica, la paulatina desaparición de la izquierda en las instituciones representativas centrales, autonómicas y municipales. Todo ello ligado a la irrupción mediática de una nueva política que, paradójicamente, se ha caracterizado por hacer ostentación de los peores vicios de la vieja política de toda la vida: el sectarismo y el fanatismo, el despotismo en ausencia de democracia interna en las organizaciones, las votaciones sin garantías democráticas básicas como norma habitual ya, el fulanismo y el caudillismo como principales reclamos de un relato publicitario en ausencia de un discurso político digno de tal nombre, la profunda incoherencia política propia del populismo, es decir, como norma también se establece poder afirmar una cosa y la contraria sin despeinarse por parte de estos llamados líderes de la nueva política. Hay algunos verdaderos especialistas redomados, muy conocidos. La institucionalización, el espectáculo y el parlamentarismo como únicos ejes de la acción política. El oportunismo en las redes sociales llevado a extremos vergonzantes. No quiero poner ejemplos, pero vamos, hemos sufrido bastante esos espectáculos ya de unos años a esta parte. Las peleas de gallos entre jerarcas por el control de aparatos en ausencia de debate político. El clientelismo e incluso el nepotismo como forma de organización partidaria autorreferente en las instituciones. El clasismo y el elitismo indisimulados, ligados a una mentalidad reaccionaria y antiobrera. Y, cómo no, el anticomunismo y el antisindicalismo, que son las bases de la ideología dominante. Y así podríamos seguir hasta la extenuación.
Hemos dicho, desde la fundación de la Comisión Octubre, que consideramos necesario romper con la actual dinámica antidemocrática que degrada y verticaliza las iniciativas políticas, reducidas a espectáculo y que no van más allá de lo estrictamente telemático y de los medios de comunicación privados, sumidas en un vórtice o agujero negro de intereses o ambiciones particulares, las redes clientelares a las que antes me refería o lobbies sectarios como placebo de las luchas políticas y sociales, que ahora están dispersas y sin objetivos reales de transformación. Una perversión democrática que ha significado uno de los factores más negativos del actual proceso de liquidación de la izquierda española y de voladura de la democracia interna en sus organizaciones. El ordeno y mando a golpe de clic, creando una ficción de participación donde no hay más que club de fans de caudillos o personajes promovidos por los medios privados sin participación real ni mecanismos democráticos reales en la toma de decisiones. Hablando claro, se vendió como proceso constituyente, por ejemplo, nunca se supo muy bien de qué iba a ser ese proceso constituyente y no acabaron de explicarlo, como cambio, como confluencia y hasta como unidad popular, procesos digregadores que lejos de sumar y multiplicar al final han acabado dividiendo y restando y que no han significado otra cosa que la liquidación de la izquierda, la desmovilización social y, consecuentemente a esos dos factores, la consolidación de la derecha clásica en el gobierno. En el plano internacional, Paloma ha hecho referencia a ello, no voy a extender demasiado, hay un hecho reciente que debemos destacar, obviamente, las elecciones en Estados Unidos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando yo me enteré del resultado de las elecciones en Estados Unidos, dije que esto, opiné como suelen decir en las películas americanas. Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que había perdido las elecciones Hillary Clinton y la mala noticia es que las había ganado Trump. A este respecto, Nancy Fraser, profesora de filosofía y política y autora feminista estadounidense, poco sospechosa de apoyar a Trump, por cierto, afirma en un reciente artículo en el que analiza los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos titulado El final del neoliberalismo progresista, al que también se ha referido Paloma antes. Lo de progresista, dígase con muchas comillas, y cito a Nancy Fraser: el neoliberalismo progresista es una alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales, feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos LGTB, etcétera, por un lado, y por el otro, sectores de negocios de gama alta, simbólica y sectores de servicios, entre ellos Wall Street, Silicon Valley y Hollywood. En esta alianza, las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con la fuerza del capitalismo cognitivo, especialmente el poder financiero. Aunque maldita sea la gracia, lo cierto es que las primeras prestan su carisma a este último. Ideales como la diversidad y el empoderamiento, os sonará ese término, ¿no?, que en principio podrían servir para diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras, dice Nancy Fraser, no lo digo yo. Más adelante, ella misma especifica para quién han resultado devastadoras esas políticas, iniciadas, por cierto, con la presidencia de Bill Clinton, marido de Hillary Clinton, la frustrada candidata a la presidencia en las últimas elecciones norteamericanas. Pues han resultado devastadoras para el pueblo trabajador de Estados Unidos, como consecuencia de la desindustrialización en aras de una economía especulativa representada por el poder financiero. Y esto se inició con Clinton, prosiguió con Bush hijo, continuó con los 8 años de Obama y hasta aquí han llegado algunos y han dicho: yo no voto a quienes me hacen pasar hambre o me mandan al paro, evidentemente. Y eso, buena parte de la clase trabajadora americana, que no son racistas, xenófobos, integristas religiosos, son millones que no son así, pues evidentemente no han apoyado ese conglomerado del Partido Demócrata con esos movimientos sociales y Wall Street y Hollywood de aparato de agitación y propaganda. Y además todo ello unido a un oligopolio mediático que está a su vez en manos también del poder financiero, especialmente en Estados Unidos, también en España. Es decir, son los bancos ahora y los grandes especuladores financieros los que controlan los medios de comunicación. Y todo esto en santa alianza con movimientos antes contestatarios, los antes referidos,
y ahora despojados de cualquier traza de carácter transformador y anticapitalista. Este debate lo estamos viendo también a veces en las redes sociales, con ciertas visiones muy peculiares del feminismo, por ejemplo, ¿no? que a veces parecen más que feminismo, ultraliberalismo, ¿no? En cuanto a las posiciones que mantienen sobre la prostitución, la maternidad subrogada, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una estrategia muy inteligente y a lo que nos tenemos que enfrentar, a una estrategia muy inteligente por parte del poder económico, que yo lo resumiría en una frase: disidencia controlada, hasta el punto de controlar también las propias movilizaciones y los movimientos sociales. El laboratorio de pruebas de todo esto no es de ahora, viene de atrás, De esta estrategia de disidencia controlada fue la antigua área socialista europea desde finales de los 80, la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS en 1991, con efectos igualmente devastadores para las condiciones de vida de muchos millones de trabajadores en Europa, como consecuencia de la restauración del capitalismo en esos países y la aparición de conflictos religiosos e interétnicos que provocaron guerras en países como Yugoslavia o antiguas repúblicas soviéticas, pueblos donde antes había tolerancia y convivencia entre ellos y culturas diferentes, rebrote de los integrismos religiosos y de los nacionalismos excluyentes, el racismo y la xenofobia, el desmantelamiento de sistemas sanitarios y educativos públicos que en su funcionamiento eran ejemplares, el surgimiento de ejércitos de parados o de trabajadores precarios y empobrecidos donde antes existía realmente el pleno empleo asegurado desde que los jóvenes finalizaban sus estudios, y esto suena a ciencia ficción, pero había países donde la cosa iba así. El hundimiento de los sistemas de bienestar, protección y seguridad social consolidados durante décadas, y un largo etcétera. No es casual, por tanto, que en encuesta tras encuesta, y de forma creciente en los últimos años, en la mayoría de esos países de la antigua área socialista europea, la mayor parte de la población considere, sencillamente, que se vivía mejor antes del retroceso histórico que supuso la restauración del capitalismo. Por primera vez desde 1991, estamos ante una crisis evidente de la fase imperialista actual del capitalismo, que se ha llamado globalización capitalista, surgida tras la disolución de la URSS, y esto, yo creo, igual peco de optimista, puede significar también una oportunidad para la izquierda, para los comunistas y en general para las fuerzas democráticas y progresistas en Europa. Y cuando hablo de Europa me refiero tanto al este como al oeste. Estamos muy acostumbrados a hablar de Europa solo de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea. Europa también es el este de Europa, incluida la Rusia europea. La fractura entre el capitalismo globalizado y el capitalismo proteccionista es evidente. Por primera vez hay una fractura intercapitalista. Y no solo tras el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde se enfrentaron esos dos modelos. También en Europa, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, como citaba antes Paloma, y también con el vuelco de la política de las cañoneras unipolar e intervencionista que ha supuesto la resistencia de Siria, a la que antes también nos hemos referido, en la guerra que provocaron Estados Unidos, las petromonarquías del Golfo y sus salvajes aliados integristas. Además, otro factor que da el traste con el capitalismo globalizado unipolar es el inexorable desplazamiento de lo que era hasta ahora el centro económico mundial, el eje atlántico, Estados Unidos y sus satélites europeos occidentales, hacia el eje de Asia-Pacífico, con el auge de la República Popular China en la economía global. Por eso es necesario, aquí y ahora, reivindicar los valores de octubre, más allá de un ejercicio de nostalgia, volver a situar en la acción y en el debate político los valores de la paz, el progreso y el socialismo, así como reconstruir la izquierda y la organización de los comunistas. Porque sin organización no viven las ideas, y en política yo siempre digo que no existe el vacío. Lo puede acabar ocupando el fascismo, como estamos viendo en países como Holanda, Francia, Polonia, etcétera, etcétera. Y ese es un peligro evidente en estos tiempos en lo que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo aún no nace.
Por tanto, reivindicación y actualización de octubre en nuestros tiempos como aportación necesaria e imprescindible a la inaplazable tarea de reconstruir la izquierda aquí y ahora y volver a situar las luchas, hoy dispersas, en el plano de la realidad. Como decía Antonio antes, el conflicto capital-trabajo como elemento vertebrador y la lucha de clases, hoy casi abandonada a su suerte, debido a la práctica incomparecencia de una izquierda política real, tanto en la calle como en las instituciones. En este sentido, la Comisión Octubre puede y debe ser un espacio, no digo que el único, pero al menos un espacio, una aportación para el trabajo colectivo y de unidad para la reconstrucción de la izquierda transformadora, hoy en proceso de liquidación, y de la opción comunista en el movimiento obrero, hoy relegada al papel de comparsa o, en el mejor caso, sector crítico, marginal, de doctrinas interclasistas, objetivamente involutivas, que han hegemonizado lo que antes era el espacio de la izquierda real en nuestro país. Y voy acabando. Reconstruir una izquierda que defienda a la clase trabajadora como primer eje de su actividad política, en la calle y en las instituciones, que luche por la paz y contra el imperialismo y sus guerras de forma nítida y consecuente, desde los principios irrenunciables de la solidaridad internacionalista y claramente posicionada contra la OTAN y las bases militares de Estados Unidos en Europa. Que apueste decididamente por lo público frente a lo privado, por la planificación económica y por la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía como primer paso para la construcción del socialismo. Que rompa con las actuales dinámicas interclasistas o verticales en los movimientos sociales y aspire a unificar las luchas, actualmente disgregadas o cooptadas por el poder, lo que antes me refería como disidencia controlada, que eso sí que es izquierda domesticada. Para que así estos movimientos sociales vuelvan a recuperar su carácter transformador. Una izquierda plenamente comprometida en la batalla de las ideas para hacer frente a la ideología dominante y que defienda el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz, un derecho fundamental, por cierto, reconocido en la Constitución española, pero yo creo que es el que menos se ejerce. Que recupere los valores de lo colectivo y de lo democrático, frente al actual repunte del caudillismo y el sectarismo en las organizaciones. Que se enfrente claramente al fascismo, hoy en proceso de avance, especialmente en Europa, por mucho que nos hagan mirar constantemente al otro lado del Atlántico. Es en Europa, que lo tenemos bien cerca, donde realmente existe un repunte del fascismo en varios países. Así como el machismo, la xenofobia y los fanatismos excluyentes, ya sean de carácter étnico, nacional o religioso. En este aspecto, destacar que la tarea de la memoria histórica democrática, hay camaradas que están en la comisión que trabajan también en organizaciones de memoria histórica, es una de las mejores vacunas que existe contra el fascismo. Y una de las tareas de esta comisión, por su competencia y por la fecha en que se funda, es precisamente la memoria histórica. Resumiendo, reivindicar en la actualidad el legado histórico de octubre, en el año de su centenario, y ser una herramienta eficiente que colabore en la necesaria batalla política e ideológica por la recuperación y la reconstrucción de la izquierda. Venimos de lejos, conmemoramos en 2017 100 años de la gran revolución socialista de octubre, pero vamos más lejos todavía. ¡Salud!